muchachos, nuevamente ahora dentro del tema pruebas paramétricas estaremos hablando de una prueba diferente, que en este caso se llama prueba F de Fisher. Bueno, recuerden que en el video anterior, prueba T de Student, pues veíamos que también era una prueba paramétrica, donde pues la condición que tenía era de que era para un número de muestras inferior a 30, ¿sale? Dentro de la prueba de Fisher, igual es una prueba paramétrica, ¿sale? Donde pues primero partamos pues de dónde salió esta prueba, quién la creó y todo eso, ¿sale? Bueno, pues su creador o su fundador fue Theodore Fisher. Bueno, ¿quién fue este señor? Bueno, este señor nos dice que es uno de los fundadores de la estadística moderna. Él, bueno, por medio de él, muchachos, pues, él sostuvo las bases, o más bien los cimientos para la estadística moderna, de lo que hoy en día estamos ocupando. Dentro de esta prueba nos dice que se usa como estadística de prueba en varias situaciones. Entonces, una de las características principales de esta prueba es de que se puede utilizar en varias situaciones de manera simultánea. Recuerden que en las anteriores pues nada más podíamos hacer un estudio en concreto solamente para un solo grupo, ¿sale? Pero pues en este tipo de prueba la facilidad y cómo nos permite poder hacer pruebas en varias situaciones, ¿vale? Por eso esta prueba se me hizo muy importante realmente enseñárselas, muchachos, ya que esta sí la pueden utilizar en la vida diaria y también dentro de su carrera cuando hagan un estudio o que les pidan en otras materias, muchachos, de análisis estadísticos. Ustedes tendrán la oportunidad de poder emplear este tipo de pruebas sin ningún problema, muchachos, ¿sale? Nos dice que se emplea para probar si dos muestras provienen de poblaciones que poseen varianzas iguales. Bueno, aquí, una de sus características es de que, pues, esta se emplea para poder probar si dos muestras provienen de poblaciones que poseen varianzas iguales. Recuerden, las varianzas, esas ya las saben determinar. Dice, lo cual es útil para determinar si una población normal tiene una mayor variación que otra. Es decir, aquí ustedes van a comparar si una de esas dos poblaciones tiene una mayor variación, ¿sale? Imaginemos que la población 1 tenga 5 de variación y la población 2 tenga 6. Ahí pues van a ver cuál de esas dos, van a determinar cuál de esas dos tiene un nivel de variación mayor que la otra, ¿vale? Y les decía que este señor pues era un agrónomo, matemático y demás, muchachos, que pues él fue el que ideó el procedimiento de cuantificación que estamos viendo en este apartado, ya que pues este señor Fisher planteó calcular una razón, entre ambas medidas de variación. Es decir, bueno, vamos a calcular entre estas dos medidas de variación. Bueno, ¿y cómo le van a hacer? Bueno, él presenta dos tipos de variación, muchachos. ¿Cuáles son? Bueno, aquí nos dice que dentro de esto es dividir la variación entre, que se abrevia con BE mayúsculas, por variación dentro, BD. Bueno, ¿cuál es la variación entre y cuál es la variación dentro? Bueno, la variación es dentro, bueno, como su nombre lo dice, es la variación que se obtiene dentro de sus niveles de variación, muchachos, ¿vale? De su desviación estándar y todo eso, ¿sale? Es lo que está dentro de sus datos. Y la variación que está entre sus datos, es decir, afuera de esos datos, pues alrededor de esos datos,
pues, ¿cómo va a ser? Bueno, pues nos dice que al hacer estas dos divisiones, el resultado, aunque parezca asombroso, nos dice aquí, se simboliza con la f de Fisher de la siguiente manera. Miren, vean, es una fórmula, bueno, se ve muy sencilla, muchachos, donde dice f es igual a variación entre sobre variación sobre variación dentro, ¿sale? Imagínense, para determinar la f de Fisher se hace con esta división, pero para obtener estos dos resultados, muchachos, conlleva un procedimiento un tanto tedioso, muchachos. Está muy fácil, pero lleva muchos pasos, muchachos, muchos procedimientos, donde pues quizás se le pueda hacer un tanto tedioso. Pero recuerden que es variación entre y que va variación dentro, ¿sale? Bueno, ya dimos una introducción de qué es, quién la inventó, cómo se utiliza, qué variación tiene, cuáles son sus dos tipos de variaciones, muchachos. Pues veamos este ejemplo. Nos dice que pues se le preguntaron a 30 alumnos por su nivel de expectativa respecto al futuro, es decir, cómo ven, cuál es su expectativa del futuro, donde pues mediante esta encuesta nos dice que hicieron una ponderación del 1 al 5, donde 1 significa lo veo bastante negro y 5, que sería la mayor, expresa creo que todo irá estupendamente, ¿sale? Y nos dice que pues hemos preguntado en 3 colas. Bueno, ¿cuáles son estas colas? Bueno, pues en 3 grupos, donde nos dice que se le preguntaron a alumnos de secundaria, a alumnos de bachillerato y a alumnos de universidad. Y los datos recogidos son los siguientes. Bueno, muchachos, aquí quiero hacer una pausa. Aquí, bueno, ¿por qué dividimos en 3 grupos? ¿Sale? A estos alumnos. Se entrevistaron alumnos de secundaria, de bachillerato y universidad. ¿Para qué? Porque, bueno, en cada nivel educativo, muchachos, pues tienen, bueno, pues sus edades, sus rangos de edades, pequeñas, ¿no? En la secundaria están entre los 12 y los 14 años. En el bachillerato están entre los 15 y 17 años. Y de universidad están entre los 18 y 25 años, muchachos, ¿vale? Y recuerden que aquí el nivel de madurez de cada uno de estos, de cada nivel educativo, pues los alumnos tienen un nivel de madurez, muchachos. Por eso se dividió en este grupo, en estos 3 apartados, para ver el nivel de incidencia, muchachos, si esto influye o no en la manera en cómo vean el futuro, su futuro, muchachos, ¿sale? Bueno, pues aquí nos dice que en secundaria, bueno, pues aquí están las calificaciones: 2, 2, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 3, ¿sale? Y bueno, así cada uno de esos datos, de esos resultados se arrojaron. De los alumnos de secundaria se entrevistaron a 10, de los alumnos de bachillerato se entrevistaron a 12 y de los alumnos de universidad se entrevistaron a 9, ¿sale? Bueno, una vez que ya tenemos aquí ya los resultados arrojados, muchachos, bueno, pues ¿qué sigue? Bueno, pues le tenemos que dar solución. ¿A qué le tenemos que dar solución? Pues bueno, nos dice que para estudiar la posible relación entre los alumnos y la medida de expectativa sobre el futuro, aplicamos un análisis de la varianza, cuyos cálculos intermedios son, ¿sale? Aquí era lo que les comentaba, debemos estudiar esa posible relación que existe entre los alumnos, es decir, entre los diferentes niveles educativos, y la medida su medida de expectativa respecto al futuro, a su futuro, muchachos. ¿Mediante qué? Pues el primer paso sería efectuar un análisis de la varianza. Y bueno, ¿cuál es el análisis de la varianza? Pues el análisis de la varianza, es de esta manera, donde determinamos a su media y a sus análisis de varianza. El análisis de la varianza ya lo hemos estado trabajando, muchachos. ¿Dónde es esta tablita? Bueno, se hacen casi los mismos pasos que que en la prueba TED Student. Recuerden que ocupábamos esta tablita, ¿sale?
Ahora veamos cómo. Bueno, ustedes ya saben manejar esta tabla, muchachos. Ya no se les va a dificultar. ¿Dónde? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, aquí nos da los datos de X, ¿sale? Entonces aquí son el rango que obtuvieron de su encuesta. Dentro de la secundaria nos dice que estuvo entre el rango del 1 al 4. Es decir, 1, 2, 3 y 4. Que fueron las puntuaciones. Y bueno, una vez que ya tienen eso, bueno, F, ¿cuál fue la frecuencia? En este caso, lo único que tienen que hacer es ordenar y contar los niveles, es decir, a 1. ¿Cuántos le dieron un valor de 1? Bueno, pues tienen aquí dentro de secundaria, tienen 1, 2, 3 y 4, ¿sale? Entonces, los que escogieron la respuesta de 1 fueron 4 personitas, ¿sale? Y así se van con el 2. Bueno, ¿cuántos tuvieron 2? Aquí hubo 1, 2, 3, ¿sale? Y le ponemos aquí en frecuencia, solamente 3 alumnos pusieron la respuesta 2. Y ahora con la 3, vemos aquí cuántos pusieron 3, pues nada más fueron 2 personas. Y pues le ponemos aquí 2 personas. ¿Y cuántas personas le dieron un valor de 4? Pues solamente podemos ver que aquí está una vez repetido, ¿sale? Una vez que ya conocemos eso, pues ya lo demás se les hace fácil. Multiplican X por F, es decir, 1 por 4, 4, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, 4 por 1, 4. Y bueno, ¿qué lo van a hacer? Recuerden sacar siempre la sumatoria de F, que es su frecuencia, que será su número de datos. En este caso sería 10. Y su sumatoria de X por F para obtener su media, que sería 20, ¿sale? Bueno, pues ya con estos datos podemos obtener su media. ¿Y cómo se obtiene su media? Pues con la siguiente fórmula. Ustedes igual ya la conocen, muchachos. Donde les dice media es igual a sumatoria de X por F sobre N. Es decir, la media es igual a X por la sumatoria de X por F es 20. ¿Sale? ¿Sobre quién? N. ¿N cuánto vale? 10. Entonces dicen 20 entre 10 les va a dar un valor de 2. Entonces su media es 2. Y ya pueden resolver los siguientes dos filas restantes, donde dicen X menos la media al cuadrado, pues es 1 menos 2 al cuadrado les va a dar 1, y así se van. 2 menos 2 al cuadrado les da 0, 3 menos 2 al cuadrado les da 1, 4 menos 2 al cuadrado les da 4. Y bueno, estos resultados los van a multiplicar por F. 1 por 4, 4. 0 por 3, pues les da 0. Recuerden que cualquier número multiplicado con 0 les da 0. 1 por 2 les da 2. 4 por 1, 4. Y hacen igual a sumatoria. 4 más 0, 4 más 2, 6 más 4, 10, ¿sale? Entonces tienen una sumatoria de 10. Una vez que ya conocen su media, muchachos, y estos valores, bueno, pues tienen que hacer lo mismo con los alumnos de bachillerato y los alumnos de universidad, donde veamos. Aquí nos dice que en los alumnos de bachillerato, bueno, pues hubo una frecuencia de entre la respuesta 1 a la 5. Y veamos si es cierto, sí. Como podemos darnos cuenta, aquí parten de 1, 2, ay, miren, y aquí están todos los datos. Bueno, aquí nada más tienen que ver con qué frecuencia se repitió. Es decir, ¿cuántos escogieron la respuesta 1? Bueno, pues veamos. Aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3, ¿sale? Entonces, 3 alumnos escogieron la respuesta 1. Ahora veamos cuántos escogieron la 2, ¿vale? Entonces aquí vemos que nada más hay una persona, muchachos, ¿vale? Entonces en su frecuencia queda una. ¿Y cuántos escogieron la respuesta 3? Bueno, pues veamos, aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. Entonces solamente 3 alumnos escogieron la respuesta 3. Y ahora, ¿cuántos alumnos escogieron la respuesta 4? Bueno, pues busquemos el 4. 1, 2, 3, ¿sale? Entonces solamente 3 alumnos escogieron la respuesta 4. Y veamos la respuesta 5. ¿Cuántos escogieron? Bueno, dentro de la respuesta, bueno, veamos a 5, nada más tenemos 1, 2. ¿Vale? Podemos ver que aquí está el 2. Y hacen lo mismo que en el ejemplo anterior, muchachos. Hacen la multiplicación, determinan la media. Y así, ¿sale? Sucesivamente. Entonces aquí la media de bachillerato de su respuesta fue de 3. Ahora con los de universidad, pues prácticamente vamos a hacer lo mismo. Donde veamos
Aquí, bueno, se menciona que nada más estuvo desde de su X, que en este caso serían el número de calificación que se les daba, que era del rango del 1 al 5, pues aquí podemos ver que escogieron partieron del 2. ¿Por qué? Porque si nos podemos dar cuenta aquí no se registra el 1, entonces están partiendo del 2. ¿Cuántos alumnos escogieron la respuesta 2? Pues nada más 1. Podemos darnos cuenta que sí, es 1. ¿Y cuántos escogieron la 3? Bueno, pues veamos. La 3 escogieron 2 personas. Aquí está, 2 personas. Y la 4, ¿cuántas la escogieron? La 4 vemos que una, ¿sale? Y entonces aquí está 1. Y la respuesta 5 vemos que más personas respondieron. Es decir, 1, 2, 3, 4, ¿sale? Y entonces aquí está 4. Y hacen exactamente lo mismo que hicimos con secundaria y bachillerato. Multiplican y hacen toda esta operación, sustituyendo valores, sacan su media. Y entonces aquí la media de la universidad fue de ¿qué? O sea, el promedio fue de 4. Bueno, una vez que ya conocemos que en secundaria su media es de 2, en bachillerato su media es de 3 y en universidad su media es de 4, bueno, pues ahí, bueno, ya tenemos esos valores. Ahora tenemos que sacar, muchachos, el total. ¿El total de qué? Pues de cuántos alumnos, de esos 30 alumnos tenemos que sacar el total. Es decir, ya tomando los datos de secundaria, bachillerato y universidad. Donde podemos ver que, aquí en la respuesta 1, 7 personas escogieron. De ese total, veamos, sumemos la frecuencia. Dice que 7. En secundaria tenemos que de una tomaron 4. Aquí van 4, muchachos, ¿sale? En secundaria de una, 3. Van 7. Y aquí vemos que en universidad no hay. Entonces se queda con la frecuencia de 7. Ahora vayamos con la respuesta 2. Veamos en secundaria. Con la 2 escogieron 3 personas. En bachillerato escogieron una. Entonces van 4. Y universidad fue una nada más, entonces 5, ¿vale? Entonces podemos dar cuenta que la frecuencia fue de 5. Ahora los que escogieron la 3, sumemos igual. Aquí van 2 con 3, aquí va 2 más 3 les da 5. Más 2 les da 7. Y aquí tienen su valor, 7, muchachos, ¿sale? Ahora con el 4. ¿Cuántos escogieron al 4? En secundaria fue 1. En bachillerato van 3. Entonces 1 más 3 van 4. Y en universidad 1. Entonces son 5. 5 es su frecuencia. Ahora quienes escogieron la respuesta 5, el inciso 5, que fue de, aquí nos dice que de 6. Veamos si sí. En secundaria pues ni uno. En bachillerato vemos que 2 personas. Y en universidad vemos que 4, entonces 2 más 4 les da un valor de 6, ¿sale? Y hacen la sumatoria y como pueden darse cuenta son 30, que son sus 30 alumnos que encuestaron. Ahora hacen exactamente lo mismo, donde van a multiplicar x por f y van a sacar su valor, ¿sale? Después, una vez que ya han multiplicado, pues hacen su sumatoria y eso lo van a dividir entre 30. ¿Para qué? Para obtener su media. Dividen 88 entre 30, les da una media de 2.93, ¿sale? Entonces la media total, es decir, de esos 30 alumnos, la media es de 2.93, muchachos. Una vez que ya conocemos, ¿sale? De manera individual a secundaria, a bachillerato y a universidad, esas son de manera única, muchachos, ¿sale? Bueno, pues aquí ya de un total, muchachos, ¿sale? Esta fue de manera unitaria y aquí ya es del total de esas 3, pues vemos que tenemos este valor. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues ustedes van a emplear una tablita muy similar a esto, muchachos. Entonces el siguiente paso es hacer esta tablita. Una vez que la hacen, bueno, pues le van a poner suma n, que va a ser su número de datos, la media y su suma de cuadrados. Bueno, pues ahorita les voy a explicar. Bueno, pues tienen que poner de este lado a la secundaria, a bachillerato, a universidad y el total, ¿sale? Ahora veamos, vayámonos a la suma,
¿Sale? ¿A la suma de qué? Bueno, es la sumatoria de x por f, muchachos, ¿sale? Aquí vemos que vale 20, entonces esta es la suma de x por f de secundaria, que vale a 20. Bachillerato nos dice que es de 36, veamos si es cierto. La sumatoria de bachillerato de x por f nos dice que sí, efectivamente es 36. Ahora ustedes nada más tienen que llenar esta tablita. Ahora de universidad veamos que la sumatoria de x por f es 32. Bueno, ese 32 lo ponemos aquí. Y veamos la sumatoria total de su tablita donde pusieron total. Y vemos que es de 88. ¿Vale? Bueno, y aquí ponen igual 88. Ahora van a llenar con su n. Recuerden que n es lo de su frecuencia, la sumatoria de su frecuencia. En secundaria tenemos 10. En bachillerato tenemos 12. En universidad tenemos 8. ¿Sale? Entonces ponemos 10 en secundaria, 12 en bachillerato y 8 en universidad. Y como podemos darnos cuenta, en el total de su frecuencia es de 30. ¿Sale? Esta les digo, nada más es cuestión de llenarla. Ahora van sus medias, muchachos. Bueno, sus medias, ¿cómo se obtienen? Pues de la siguiente manera. Bueno, no es más que ver sus medias que habíamos determinado. En este caso, secundaria fue de 2, bachillerato fue de 3 y universidad fue de 4. ¿Sale? Entonces ponemos 2, 3 y 4. Ahora, SC, ¿qué significa SC? Bueno, SC significa suma de cuadrados o chi cuadrada. ¿Sale? Bueno, ¿y cómo se obtiene esta suma de cuadrados? Pues nada más obteniendo el valor siguiente, muchachos, que sería en bachillerato. Bueno, ¿cuál es la suma de cuadrados o chi cuadrada? Bueno, pues es esto, muchachos. A este se le conoce como suma de cuadrados, que en este caso es la sumatoria total de toda esta cantidad, que sería esto. Este 10 es el valor de su suma de cuadrados, ¿sale? Entonces, secundaria tenemos que tener un valor de 10. Ahora en bachillerato, ¿cuánto tenemos en su suma de cuadrados? Es de 24, ¿sale? Y lo registran acá, 24. Después sigue el este valor, que sería el de universidad. Su suma de cuadrados de universidad es de 10. Como podemos darnos cuenta, aquí está el 10. Entonces, esa suma de cuadrados. Después, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues ven que la suma de cuadrados, en este caso, ustedes van a sumarlo, muchachos. Van a sumar 10 más 24 les da 34. Más 10 les da un valor de 44. Entonces su total es de 44 de su suma de cuadrados. Bueno, ahorita vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Nos dice que luego SCT es igual a 61.85. Bueno, ¿qué es SCT? Nos dice que SCT significa suma de cuadrados del total. ¿Ok? ¿Cuál es la suma de cuadrados del total? Pues es esta, Esta es su suma de cuadrados del total. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es su total de todo lo que han obtenido, muchachos. ¿Sale? Entonces es 61.85. ¿Por qué? Bueno, aquí lo redondeamos, muchachos, para no meter tanto decimal. De 0.84 sube a 0.85. Entonces, pues decimos 61.85. ¿Sale? Entonces, suma de cuadrados del total equivale a 61.85. Y SCD, ¿qué significa? Significa suma de cuadrados dentro. Suma de cuadrados dentro. Bueno, ¿y cuál es esa? Bueno, pues es esta, muchachos. Es la suma de cuadrados dentro. Lo que hacen la sumatoria de esta tablita que tienen aquí, que en este caso es de 44. Por eso se le conoce como suma de cuadrados dentro. Y por tanto, SCE, bueno, SCE significa suma de cuadrados entre. ¿Entre quiénes? Entre su suma de cuadrados total y su suma de cuadrados dentro. ¿Sale? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues nada más restan su suma de cuadrados total, que es 61.85, menos su suma de cuadrados dentro, que es 44. Hacen la operación y les da un valor de 17.85.
¿Sale? Entonces su SCE, es decir, su suma de cuadrados entre, equivale a 17.85. Bueno, muchachos, una vez que ya conocemos estos valores, a SCT, su suma de cuadrados total, que equivale a 61.85, SCD, que equivale a su suma de cuadrados dentro, que es de 44, y SCE, que es su suma de cuadrados entre, que equivale a 17.85, nos pasamos con esta tablita, muchachos. Bueno, esta tablita se le conoce como la tabla del análisis de la varianza. Por eso, bueno, esta tabla se le conoce como tabla del análisis de la varianza. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer ese análisis de la varianza? Pues haciendo, poniendo como el tema principal, bueno, pues lo que vamos a tener de fuentes de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, F, que sería su prueba Fisher, su valor Fisher, y su valor crítico de F, es decir, su valor crítico de Fisher. ¿Sale? Bueno, ¿y cómo se obtienen cada uno de estos datos, muchachos? Pues ustedes ya los tienen, la mayoría de estos ya los tienen. ¿Dónde nos dice fuentes de variación? Entre. Bueno, habíamos dicho, ya habíamos determinado la suma de cuadrados de entre, que equivale a 17.85, que fue lo que obtuvimos aquí, muchachos. ¿Sale? Ahora su suma de cuadrados dentro, que equivale a 44, que aquí está, muchachos, ustedes ya lo tienen, que es de 44. Y su total, que equivale a 61.85. ¿Sale? Eso ya lo conocen. Y también ahora nos falta determinar sus grados de libertad. ¿Y cómo se determinan esos grados de libertad, muchachos? Bueno, mediante lo siguiente. Como pueden ver aquí, muchachos, este apartado nos dice grados de libertad, donde para obtenerlos se hace lo siguiente. Nos dice GL. Bueno, GL significa grados de libertad. ¿De quién? De E. Pues de entre. Los grados de libertad de entre. Es igual a K menos 1. Bueno, ¿a cuánto equivale K? ¿Qué significa K? K significa el número de grupos. Y como podemos darnos cuenta, nosotros teníamos 3 grupos, muchachos, desde el inicio. Teníamos a un grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que es el grupo de secundaria, de bachillerato y de universidad. Entonces tenemos 3 grupos, ¿sale? Y determinamos primero sus grados de libertad, que es de entre. Grados de libertad entre es igual a K, que significa el número de grupos, que equivale a 3, menos 1, de acuerdo a su fórmula, muchachos, esta es una fórmula, es igual a 2. Entonces 2 son sus grados de libertad entre, y lo ponen aquí, el 2, ¿sale? Ahora, ¿cómo determinamos sus grados de libertad dentro? Pues con esta fórmula que está aquí abajo. Si grados GLD es igual, grados de libertad dentro es igual a N menos K. Bueno, N son sus números de datos y K pues su número de grupos. Y sustituyendo queda de la siguiente manera. Grados de libertad dentro es igual a N, que tienen 30 datos, menos K, que son sus 3 grupos, que entonces esto equivaldría a 3. Entonces 30 menos 3 les da un valor de 27. Entonces 27 son sus grados de libertad dentro. Y lo ponen aquí, muchachos. Ahora nos falta determinar sus grados de libertad total, donde se abrevia así, muchachos. GLT es igual a, se obtiene haciendo lo siguiente, n-1. Recuerden que n son sus números de datos menos 1. Sustituimos. GLT, grados de libertad total, es igual a 30, que son sus números de datos, menos 1, de acuerdo a lo que dicta su fórmula, es igual a 29. Entonces, sus grados de libertad del total son de 29. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a determinar sus cuadrados medios, muchachos, y cómo se determinan estos cuadrados de medios. Bueno, pues se realizan de la siguiente manera, muchachos, donde ustedes van a dividir, en este caso, que son sus
sus varianzas, su variación de entre. Y bueno, pues estas de variación entre se determina haciéndolo